de Oriente Medio. Se espera que varios países reconozcan el Estado palestino, los últimos en hacerlo: Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Desde Israel, su primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que no habrá un Estado palestino y critica a los países que lo han reconocido porque dice están premiando al terrorismo. Tengo un mensaje claro para esos líderes que reconocen un Estado palestino después de la terrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando un enorme premio al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá, no se establecerá un Estado palestino al oeste del Jordán. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones. Miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y. O llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radar Empresarial. En el radar empresarial de este lunes son las 10:08 y es lunes 22 de septiembre. Analizamos la última entrevista de Donald Trump a Fox News. En ella le confesó al periodista Peter Doocy que McClellan Murdoch, hijo del magnate Rupert Murdoch, podría estar en la directiva estadounidense de TikTok. La Clan, después de un largo tira y afloja, se ha hecho con las riendas de la empresa y ahora podría ocupar uno de los sillones que manejen la red social en Estados Unidos. Trump además afirma que los que llama inversores patriotas, entre los que se encuentran Larry Ellison, dueño de Oracle, y Michael Dell, CEO de Dell Technologies, podrían estar en esta junta directiva. Larry Ellison es uno de ellos, está involucrado, es un gran tipo. Michael Delas está involucrado. Lamento decirte esto, un hombre llamado Lachlan está involucrado, es un hombre muy inusual. Lachlan Murdoch, creo que se llama señor Murdoch, y Rupert probablemente estará en el grupo. Creo que estarán en el grupo de otras dos personas realmente geniales, personas prominentes. Serán 7 sillones estadounidenses los que ahora manejen la compañía en Estados Unidos. Así lo confirmaba el sábado la portavoz presidencial Caroline Leavitt.
Pero este acuerdo prioriza a Estados Unidos y, para ser sinceros, significa que TikTok será propiedad mayoritaria de estadounidenses en Estados Unidos. Habrá 7 puestos en la junta directiva y 6 de ellos serán estadounidenses. En cuanto a datos y privacidad, una de las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos controlará Oracle y el algoritmo también estará controlado por Estados Unidos. Así que todos esos detalles ya se han acordado. Solo necesitamos que se firme este acuerdo y eso va a suceder. Anticipo que en los próximos días. 6 de ellos serán de empresas del país norteamericano, mientras se espera que el sillón restante pase a manos de ByteDance, según un alto funcionario de la Casa Blanca. ¿Cuáles van a ser las empresas? De momento está el fondo de capital de riesgo Andreessen Horowitz, el fondo privado Silver Lake y la propia Oracle, que además se encargará de la gestión de datos. A pesar de que parece que está todo atado y bien atado, aún quedan algunos flecos por cerrar. O eso al menos es lo que se puede sacar en claro del comunicado que lanzó el Ministerio de Comercio de China este sábado. El organismo insta a TikTok a alcanzar una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China y logre un equilibrio de intereses. Queda por saber aún cuál será la estructura precisa de propiedad de la red social o cuánto control mantendrá China sobre el funcionamiento interno de la aplicación. Todo esto después de que Donald Trump asegurara en Truth Social que había mantenido una conversación muy productiva con Xi Jinping y agradeció los acuerdos y los progresos obtenidos. Tuve un gran presidente y, como ustedes saben, él aprobó el trato y estamos en el proceso. Tenemos algunos grandes inversionistas, algunos de los más grandes del mundo, inversionistas americanos, grandes personas, y esperamos cerrar este trato. El pasado lunes, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y el viceprimer ministro chino se reunieron en Madrid para alcanzar un acuerdo de venta de TikTok en Estados Unidos. Bessent, de hecho, afirmó que la amenaza de prohibición de la red social en este país fue llevada a cabo por el Senado en 2024 y ayudó a lograr este acuerdo. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por el teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. El oro sigue siendo protagonista, reconquistando el nivel de los $3.700 la onza. La semana pasada fue clave para el precio de la onza de oro la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde hubo una bajada de tipos de interés de 1/4 punto y se dejó la puerta abierta a más recortes de tipos. Javier López es director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Vimos que justo tras la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y esa bajada en el precio del dinero, el precio del oro volvió a escalar y se situó por encima de los $3.700 la onza. Luego se relajó un poquito. ¿Cómo interpretas ese movimiento y cuál es vuestro escenario? Pues esa corrección era una corrección normal, con esa subida tan rápida, pues que el mercado quisiera recoger beneficios. ¿Cuál es el escenario que vemos ahora? Pues estamos viendo que hay un recrudecimiento de la situación geopolítica, estamos viendo dudas acerca del poder económico del dólar, estamos viendo una demanda desbordada con retrasos en entrega de material, acumulación por parte de bancos centrales. Esta corrección ha sido mucho más rápida que de lo que se esperaba. Realmente esperábamos que fuera una corrección, digamos, un poquito más para coger un suelo. Pero hemos visto que rápidamente ha sido neutralizada por un volumen de compra brutal, Susana. Otro de los activos que vosotros seguís muy de cerca es la plata. ¿Cómo se comportó el precio de la plata tras la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo está el diferencial entre el precio de la plata y el precio del oro? Pues vimos también una pequeña corrección, que fue incluso menor que la del oro. Ahora mismo estamos viendo una subida constante también comparable en la plata con respecto al oro, pero todavía vemos que todavía no ha compensado la distorsión de este ratio. O sea, el ratio, recordamos que es el número de onzas de plata que podemos comprar con cada onza de oro, ¿no? Entonces, yo... pensando que viendo la fuerza que tiene la subida del oro, consideramos que la plata tiene un potencial de revalorización porcentualmente mucho más elevado que incluso que el oro. Nosotros llevamos apostando por la plata bastante tiempo y seguimos apostando, por lo menos en los próximos años, al igual que el resto de los metales industriales. Entonces, ese gap, ese diferencial entre el oro y la plata nos dice que hay oportunidad para invertir en plata ahora mismo. Totalmente, pensando que la revalorización en términos absolutos con respecto al oro está totalmente desproporcionada, es decir, está infravalorada a niveles que no hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una de dos, o se equipara bajando muchísimo el valor del oro y manteniéndose la plata, o la plata tiene que subir para ponerse a la altura de lo que el ratio consideramos que es lo normal. Con lo cual, el escenario de una plata subiendo más de 2 dígitos la vemos en el medio y en el largo plazo. Y otros metales como el platino, como el paladio, ¿cómo están reaccionando al actual entorno de bajadas de tipos de interés y también entorno macroeconómico y geopolítico? ¿Y qué debemos saber si queremos incluir tanto platino como paladio en nuestra cartera de metales preciosos? Pues mira, el paladio, el platino y otros metales industriales pues se ven afectados por todas las dudas acerca de la potencialidad que puede tener el mercado o la industria. Pero obviamente están reaccionando con su vida en base a la escasez y a las dificultades que se le están poniendo en la extracción y también con el tema de los aranceles. Tienen muchísimo potencial de revalorización, pero también tienen muchísima volatilidad, por lo que si lo trasladamos a las carteras, sí deberían de estar en las carteras, pero requieren de un seguimiento continuo si se quiere operar o comprar en el corto plazo, y consideramos que en el medio y en el largo plazo va a dar alegrías, pero siempre obviamente con pequeñas o no tan pequeñas correcciones, pero en el medio y largo plazo creo que obviamente va a seguir la estela de la plata. Al hablar de plata, paladio, platino, de oro, estamos hablando de diversificación. ¿Es clave la diversificación a la hora de tener una cartera formada por metales de inversión o metales preciosos? Pues sí, la diversificación es vital y fundamental en cualquier tipo de cartera, no solamente de las de los metales preciosos. Si inviertes en acciones, inviertes en fondos, debes, ese es el consejo, diversificar, no tener todos los huevos en la misma cesta y sobre todo diversificar a nivel temporal, a nivel de potencial de desarrollo, a nivel de tipo de activos. Y en el caso de la plata, pues recomendamos, pues obviamente no tener todo en el oro ni todo en la plata, tener
una cartera más o menos compensada y también teniendo claro que cuáles son los tiempos en los que vamos a necesitar el dinero, por ejemplo, para la compra que hemos hecho. Es decir, tener claro el corto, el medio y el medio largo plazo. ¿Cuáles son los principales riesgos que uno asume cuando invierte en este tipo de activos? La volatilidad, en el caso de la tenencia física del metal, por el tema de la seguridad, y fundamentalmente, pues, esos son los principales riesgos. Hay que tener en cuenta que el mercado del metal precioso, por ejemplo, se controla oferta y demanda. Ahí no hay tanta, digamos, implicación por parte de terceros actores como agencias de valores o agencias de calificación que te puedan decir cuál es más o menos la calificación que pueda tener cualquier tipo de metal, salvo que lo incluyas en activos financieros. Si trabajas con activos físicos, pues es su precio, la demanda, esta situación geopolítica y su consideración o no de valor refugio. Esos son los principales, digamos, riesgos que puede tener. Es decir, otros más es lo que hemos comentado de tenerlo guardado y que te lo puedan robar. Son fundamentalmente estos. Si yo quiero empezar a invertir en metales preciosos, en metales industriales, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llego a vosotros? ¿Y cómo deben ser los primeros pasos? Pues primero, coger e informarse acerca del propio mercado, cómo funciona, o sea, cómo funciona el oro, cómo funciona la plata, cómo funciona el resto de los metales. A partir de ahí, y en función del perfil de cada uno, pues ver, digamos, cuál es el nivel de riesgo que quiero asumir o no quiero asumir. Entonces, a partir de ahí, pues también ver cuál es la estrategia para comprar. Si quiero comprar de golpe, quiero comprar poco a poco, que es lo que también se recomienda. Siempre la compra fraccionada y la compra periódica siempre ha dado muy buenos resultados, no solamente con los metales, sino con cualquier otro tipo de activo. Y a partir de ahí, pues informarse, ¿vale? Muy bien. Eso es fundamentalmente lo que siempre recomendamos, Susana. Vale, y si me quiero poner en contacto con vosotros, os llamo, ¿tenéis agentes físicos, comerciales físicos, asesores? Pues sí, mira, tenemos la página de acceso, tenemos un teléfono de atención al cliente y luego tenemos consultores que se pueden poner en contacto con los clientes a partir de hacer una llamada a atención al cliente y en el caso de que no tengamos oficina física, que sí tenemos oficinas repartidas, no todo en España, sino en algunos sitios, pues se acercarán o quedarán con los clientes para ofrecerle toda la información que pueda requerir. Muy bien, pues Javier López desde Silver Gold Patrimonio, gracias por estos consejos. Cuídate y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós. El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro. Mueve. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico. Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy en el Foro de la Inversión nos acompaña Álvaro Fernández Arrieta, que es corresponsal de negocio en España y Portugal de Capital Group para Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Hoy esta semana vamos a estar muy pendientes del deflactor PCE en Estados Unidos, tras ver la semana pasada que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, bajaba los tipos de interés en 1/4 punto y anticipaba más recortes en las próximas reuniones. Ojo, porque hay cita en el próximo mes de octubre y luego ya en diciembre. ¿Cómo valoráis esa decisión, esa puerta abierta a seguir relajando la política monetaria? Bueno, pues lo valoramos, pues la verdad, pues viendo un poco el futuro. La verdad es que recortaron por fin los tipos en 25 puntos básicos. Sabes que se hablaba mucho de si iban a ser 25 o iban a ser 50. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esta decisión la tomaron después de 5 reuniones consecutivas sin cambios. O sea, realmente fue la primera vez que han recortado desde diciembre del 24, o sea, en 9 meses. Esto lo que indica, pues eso, pues es un camino hacia más recortes, pues probablemente entre final de año y el año que viene. Y lo dijo Powell realmente, o sea, es básicamente ¿por qué no han recortado 50 puntos básicos? Pues es un poco por jugar un equilibrio entre los dos riesgos que hay, y lo dijo Powell en su rueda de prensa. Por un lado, la debilidad en el mercado laboral, es decir, ha aumentado la tasa de desempleo y se ha desacelerado la creación de empleo. Pero claro, por otro lado tienes una inflación que sigue siendo elevada. O sea, las proyecciones para este año siguen estando alrededor del 3%, que es lejos del objetivo de la FED del 2%. Y sobre todo que además el recorte fue bastante mayoritario. O sea, de los miembros de la Reserva Federal, 11 votaron a favor y solo 1 en contra. Y ese uno tampoco es algo especialmente extraño, porque fue Stephen Miran, que realmente es asesor económico de Trump, y fue el único que votó por recortar 50 puntos básicos. Lo que se espera para el futuro es eso. El mercado descuenta pues 2 recortes adicionales de otros 25 puntos básicos cada uno. Y bueno, pues las implicaciones que puede tener esto, pues ya veremos. Yo creo que la FED lo que ha mandado es una señal primero de cautela, no de un giro agresivo, y lo principal que tenemos que vigilar durante los siguientes meses son los datos y fundamentalmente el mercado laboral. Yo creo que el mercado laboral sigue siendo el foco principal, y el foco principal de la FED, evidentemente, siempre que la inflación se mantenga más o menos controlada en los niveles más altos de lo habitual en los que está ahora. Aunque hoy nos vamos a detener especialmente en renta fija, un pequeño paréntesis para hablar de renta variable. Las bajadas de tipos de interés, un contexto de tipos de interés bajos, favorece que la liquidez acuda hacia el riesgo, hacia lo que es renta variable. Sí, la verdad es que favorece ambas cosas. Lo primero que provocó este recorte pues fue una pequeña rotación, que es un poco táctica, diría yo. O sea, yo tampoco pensaría que es estructural. Provocó una pequeña rotación a sectores un poco más cíclicos, pues cosas como sectores como materiales o sectores energía, y también algunos sectores que habían estado más penalizados como salud, con compañías como compañías como United Health o Eli Lilly, subiendo y recortando las caídas que llevaban en el año. Yo creo que si tenemos que resumir 2 cosas de cara a los oyentes, si pensamos de qué impacto puede tener esto, pues básicamente primero salirnos un poco de los titulares. Yo diría 2. 1, volatilidad, es decir, no va a ser un año, es decir, no va a ser bueno. Se han recortado los tipos, se esperan 2 recortes más de tipos, esto va a ser un camino muy claro, con lo cual es bueno para la renta variable.
sí, un poco en el entorno del marco genérico, pero volatilidad, es decir, no va a ser un cambio lineal. Y yo creo que también esto es bueno recordárselo a la gente, o sea, que esto es algo habitual, ¿eh? O sea, si cogemos el índice americano, que estamos hablando de Estados Unidos, y cogemos el Standard & Poor's y vemos pues las rentabilidades anuales de los últimos 25 años, pues hombre, las buenas noticias es que la grandísima mayoría de los años, o sea, yo creo que salvo 4 o 5 años, todos los años han sido positivos y razonablemente positivos, es decir, la mayoría rentabilidades en torno al 10% o superiores, pero lo que es importante es que todos esos años, todos los positivos también, ha habido caídas durante el año. Y caídas importantes, o sea, caídas, estamos hablando que en algún momento ha llegado a caer la renta variable, el Standard & Poor's, aunque haya subido un 10, un 20% a final de año, pues hemos tenido caídas muy cercanas al 10% en algún momento del año y en bastantes años en torno al 20%, como ha pasado, por cierto, en este 2025. O sea, uno, eso, volatilidad, es decir, no va a ser un camino de rosas aunque empiecen a bajar los tipos. Y dos, pues una ampliación del mercado. Es decir, si miramos cuáles han sido las compañías o los sectores que han liderado la bolsa en los últimos años, pues ha estado muy concentrado. Y nosotros lo que pensamos es que el mercado y los liderazgos del mercado se van a ampliar. Se van a ampliar tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial. Es decir, a nivel geográfico ya no es solo Estados Unidos, es decir, las valoraciones fuera de Estados Unidos, pues en algunos casos son más interesantes, y luego por propia composición de los índices, es decir, ya no va a ser solo tecnología, todo disruptivo tecnológico, etcétera, sino sectores como, pues no sé, como industriales o energía, también van a liderar el futuro, y eso lo ves en la composición de los índices, ¿no? Los índices de fuera de Estados Unidos están más impuestos a otros sectores como la industria o como los materiales. Oye, y este entorno de bajadas de tipos de interés, ¿cómo afecta a los tramos cortos y a los tramos largos? Esta mañana en la tertulia me decían, oye, todavía encontramos valor en renta fija corporativa de calidad, de grado de inversión, pero duraciones todavía cortas y medias. Dice, no merece la pena asumir más riesgos, esto ya te paga. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros en Capital Group? Pues yo creo que sí. Yo estaría bastante de acuerdo con lo que comentaban esta mañana. Yo creo que, bueno, pues ante un panorama económico pues que se ha debilitado en Estados Unidos, la verdad es que este recorte pues es lo que te señala es que la Fed está dispuesta a apoyar la economía a pesar de que haya esa inflación que decíamos al principio, y este sentimiento esto es favorable para los bonos, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que claro, que tampoco el panorama tampoco es todo luz en el horizonte, si añadimos temas geopolíticos, etcétera, con lo cual tampoco podemos irnos a duraciones muy largas, ni quedarnos en duraciones muy cortas en un entorno de bajadas de tipos. Con lo cual ahí sería un poco, sí, la estrategia yo creo un poco en renta fija sería extender un poco esa duración, sí, duraciones medias en torno entre 3 y 5 años, gestión activa, importantísimo, es decir, en muchos sitios, en muchas áreas geográficas, en muchos sectores, los diferenciales están ajustados, pero con lo cual la gestión activa es importante. Y luego, por último, diversificación, es decir, no hacer apuestas binarias en determinados tramos de la curva o en determinados países o en determinados sectores, con lo cual sí estaríamos bastante de acuerdo en que el entorno es positivo para renta fija, duraciones medias, gestión activa y diversificación. Uh-huh. Y renta fija, siempre las carteras, aunque sea para un perfil agresivo, juega un papel muy importante en cuanto a diversificador y descorrelacionador, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo bueno que tenemos es que en este entorno, después de aquel fatídico 2022, que bueno, pues que todavía duele a los inversores de renta fija, todavía lo tienen en la memoria, pues lo bueno, digamos, de aquel 2022 es que dejó un entorno totalmente diferente con tipos ya donde la renta fija ya realmente empezaba a pagar. Básicamente hay tres cosas que hay ahora que nos ofrece la renta fija. Uno es cupón, es decir, es ingresos, es decir, si miramos hace 7 años con los tipos de cero, pues evidentemente invertir en renta fija pues tenía menos sentido porque no teníamos cupón que nos pagara, con lo cual, uno, ingresos, sería la primera función, cupón. Dos, pues preservar el capital, al final el estar emitiendo en renta fija sabemos que nos van a pagar nuestro principal cuando venza el bono. Y tercero, lo que tú decías también, diversificación con renta variable, que es fundamental. También en el 22
tampoco funcionó, pero en el escenario que nos colocó es que ahora ya tenemos un entorno y lo hemos visto en el verano pasado, donde cuando la renta variable caía, efectivamente la renta fija actúa como diversificador. Y lo bueno además también es que en este entorno, es que es un poco lo apuntabas tú en la pregunta que decías, lo bueno es que realmente tenemos, la renta fija puede ser buena para prácticamente cualquier perfil de inversor. Es decir, aquellos inversores más conservadores pues pueden optar por bonos a corto plazo o bonos más del tesoro de investment grade, y poco a poco inversores que tengan un horizonte un poco más largo o un portfolio de riesgo un poco más elevado pueden ir hacia otros bonos de grado de inversión o bonos high yield o bonos de renta fija emergente. Dentro de todo eso, pues quizá nosotros favoreceríamos un poco más, un poco la parte intermedia, ¿no? Apuntando lo que me decías antes de que no es necesario invertir en demasiado riesgo. Quizá los bonos de grado de inversión, bueno, pues por diferentes cosas que podemos entrar si quieres, sería un poco el punto quizá dulce para aquellos inversores conservadores, pero que quieran añadir un poquito más, o aquellos inversores pues un poco más arriesgados que ya tengan su parte central de cartera en renta fija y luego quieran añadir otras cosas tipo ahí la renta fija emergente. Y por la parte del cliente español, el ahorrador español, la renta fija al final es lo que suele tener más apetito. Sí que estamos viendo que las bolsas están en zona de máximos, pero yo cuando veo los flujos, el dinero sigue entrando y sigue buscando activos de renta fija y de duraciones muy cortitas. Sí, lo que pasa es que la gente tiene que entender un poco que eso se va a acabar. Yo creo que también es verdad que España pues es un mercado donde la renta fija pesa un poco más que en otros mercados europeos. Y es verdad que quizá la parte más negativa de aquel 2022 porque es eso, que los inversores huyeron un poco de la renta fija y se refugiaron un poco en cosas tipo letras del tesoro o cosas más de corto plazo. Yo creo que eso coyunturalmente está bien, sobre todo con lo que habían sufrido, pero claro, la gente tiene que entender que en un entorno de tipos en el que estamos, si yo invierto en bonos a corto plazo, en un mercado monetario, puedo estar de acuerdo con lo que me paguen hoy, pero eso que me pagan hoy, según vaya venciendo, cada vez me van a pagar menos. Mientras que en el escenario actual de renta fija, si alargamos un poco las duraciones, y lo que decíamos antes, no tenemos que irnos a duraciones de 7, 10, 15 años, sino con duraciones de 3, 5 años, pues el mercado de lo que hablábamos antes, de grado de inversión, por ejemplo, o sea, no tenemos que irnos ni a high yield ni a renta fija emergente. El mercado de grado de inversión está pagando ahora en torno al 5% en dólares. Si le quitas el coste de cobertura, puede estar en torno a un 3,5 más o menos en euros. Bueno, pues esto ya te ofrece un cupón de ese 5%. La duración media del grado de inversión del mercado está en torno a 5 años. Y en Capital, que sabes que somos muy de gestoras, muy de analizar y de tomarnos muy en serio las decisiones de inversión, muy de análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión, hemos hecho un análisis que te coges los últimos 25 o 30 años y el cupón de entrada actual siempre es una aproximación bastante buena de la rentabilidad anualizada que vas a conseguir durante los siguientes 5 o 6 años. Con lo cual, es decir, la correlación es muy alta, es prácticamente del 0,9. Con lo cual, oye, si estamos hablando de cupones actuales, de rentabilidades actuales de entrada en torno al 5%, pues es bastante razonable, y lo que la historia nos dice es que esa es la rentabilidad anualizada que podemos esperar durante los siguientes 5 o 6 años. Pues que no nos pasa con eso, Susana, en el caso del corto plazo. Claro que sí. Pues desde Capital Group, Álvaro Fernández Arrieta, gracias por esas claves, estas dosis de formación. Y bueno, todo esto y mucho más lo tenemos con un enfoque claramente formativo, educacional, en vuestra página web, en Capital Ideas, en esa joyita que tenéis para formar y educar a los clientes. Y bueno, a cualquiera que se pase por ahí, ¿verdad? Efectivamente, es una página web específica para eso, se llama capitalideas.es, en la que ahí pueden encontrar exactamente eso, cosas formativas, informes en español, cortitos y entendibles por todo el mundo. Muy bien, estupendo. Pues Álvaro Fernández Arrieta, gracias, cuídate y que tengas feliz semana. Un abrazo. Igualmente, adiós, Susana, igualmente chao, para los oyentes. Un abrazo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de herencias, hoy con Iciar Pernía. Ella es socia y directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Hace fresquito? ¿Se nota la baja de temperaturas? Sí. Otoño con sol, eso está muy bien. Bueno, está fenomenal. Yo creo que el otoño es el mejor momento del año porque hay luz todavía, durante el día hace bueno. Puedes incluso ir en manga corta y por la noche ahí te tapas un poquito con la sabanita, con la colcha. A mí me gusta mucho. Y después de este verano tan caluroso, un poquito más. Agradecido. Oye, vamos a ir con los oyentes 915 33 18 51. Si lo prefieren, 609 22 47 16. Pueden ponerse en contacto con nosotros para plantear sus dudas. También tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través del chat pueden plantear sus dudas sobre testamentos, herencias, patrimonio, lo que necesiten. A ver, hace algún tiempo, Iciar, llegó a vuestro despacho un caso curioso que bautizamos como cazadores de herencias. Una familia había recibido por herencia varios inmuebles en la zona prime de la ciudad. No había testamento, por lo que habían conseguido hacerse pasar por herederos, aparentemente heredero, y formalizar la declaración de herederos, acta de notoriedad. A partir de ahí todo fue fácil. Los inmuebles se habían esfumado. Así que, a ver, en esta situación, ¿qué podemos hacer? Cuéntame. Bueno, pues parece historia de película, pero sí, así es. A veces ocurren estas cosas. Bueno, pues lo primero, contratar un servicio para la búsqueda de estos herederos, porque al final tenemos que saber, se habían esfumado, qué había pasado con estos inmuebles. Y porque ya en el registro de la propiedad aparecía a nombre de un nuevo, no ni siquiera del aparente heredero, sino de unos nuevos propietarios. Entonces, al llegar al final de la historia, teníamos que retrotraernos al principio. ¿Qué podemos hacer? Pues impugnar la herencia y la declaración de herederos. Y porque estos herederos que se habían conseguido pasar por el auténtico no lo eran. Entonces, lo tenemos que hacer a través de dos vías. Y lo podemos hacer en paralelo, vía penal y vía civil.
En vía penal, pues porque se había producido una estafa documental. Y hay que aportar toda la documentación de la verdadera herencia para acreditar nuestro derecho sucesorio. Y en cuanto a la parte civil, pues una demanda de nulidad de la adjudicación de la herencia. Y, o sea, tenemos que hacer alguna acción sobre esta herencia que se ha formalizado pues de una manera ilegal. Y para ello tenemos 30 años como para tramitar cualquier herencia. Tenemos que hacer alguna acción en esos 30 años para poder reclamar bien el inmueble del que nos han privado indebidamente o bien el dinero, porque si ya lo han vendido, en ciertos casos no tenemos derecho al inmueble. Vale, llegados hasta aquí, ¿qué medidas podemos ejercer sobre el inmueble heredado? Bueno, pues si el inmueble heredado aparece ya a nombre de otra persona, como fue este caso, tenemos que hacer una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad para bloquear la venta. ¿Por qué? Porque estamos avisando al registro que si le llega alguna petición de transmisión, en este caso por compraventa, no la pueden inscribir, la tienen que dejar en suspenso porque hay en otra vía una demanda interpuesta. Vale, y si ya la ha vendido el nuevo heredero, aparentemente heredero, ¿hay qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos dos situaciones. Depende de si el comprador es lo que se llama un tercero de buena fe o de mala fe. Vale. Entonces, si el comprador actuó de buena fe, quiere decir que él no sabía que su vendedor era un aparente heredero, pues ya el señor se ha quedado con el inmueble, le ha pagado un inmueble y no lo puedo recuperar. Sin embargo, lo que podemos hacer es solicitar el importe del valor de ese bien al aparente heredero y además una indemnización por daños y perjuicios. Vale. En el caso de la buena fe. Vale. En el caso de la mala fe, bueno, pues en ese caso lo que podemos hacer es pedir la nulidad de la compraventa y recuperar el inmueble. Vale. Para ello hay que demostrarlo, hay que aportar pruebas, demostrar que hay un... Claro, ¿qué pruebas? Pues que hay un procedimiento abierto, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pues que el aparente heredero ha vendido el bien a un precio que está fuera de mercado, pues para quitárselo rápido del tráfico, ¿no? De su titularidad y hacerse con el dinero. O sea, tenemos que poder aportar todas las pruebas que demuestren que yo soy el verdadero heredero y que estamos en un procedimiento de demanda. Vale. ¿Qué hacemos ahí con los impuestos que generan tanto la sucesión como la adquisición y la venta del inmueble? Bueno, pues aquí nuestra eterna compañera, que es Hacienda, no vamos a decir que le da igual, ¿no? Pero ellos van a querer cobrar del aparente heredero, del verdadero heredero, del comprador de buena fe o del de mala fe. Entonces, lo primero, presentarles un escrito en el que les estamos avisando que hay un procedimiento judicial porque ha habido una adjudicación de herencia ilegítima. En cuanto al impuesto de sucesiones, bueno, mi recomendación sería que tanto en sucesiones como en plusvalía, de momento no hacer nada hasta que se resuelva el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque el verdadero heredero o el verdadero adjudicatario registral es el que está obligado al pago. Vale. Entonces, una vez que se resuelva, bien pagaremos lo que corresponda, bien solicitaremos la devolución de lo indebidamente pagado porque lo pagó la persona que no le correspondía, o podemos hacer una rectificación de esas autoliquidaciones que se presentaron en su momento, pero ya tendremos nuestra sentencia que nos acredita como verdaderos herederos y además ese escrito que hemos presentado al principio de nuestro procedimiento avisando que las personas que se han presentado como contribuyentes no lo son, que lo soy yo en este caso, pero que hasta que no se resuelva el procedimiento no voy a hacer lo correcto. Vale. Ahora, o sea, somos herederos. ¿Cómo nos adjudicamos la herencia una vez recuperados los inmuebles o el dinero? ¿Cómo lo hacemos? Pues si estamos inmersos en el procedimiento judicial, tendremos que abrir un incidente, una adición a la herencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en ese incidente, aportamos los bienes nuevos que estamos discutiendo con este aparente heredero para adjudicarlo en herencia. Y el juez asignará conforme a la declaración de herederos, ¿no? Cuántos herederos somos, qué porción hereditaria nos corresponde, y ya con nuestra sentencia donde se nos ha adjudicado la herencia, pues escribirán en el registro de la propiedad al nombre de cada uno o recibirá su parte en dinero, lo que le corresponda. Si ya terminó el procedimiento judicial, pues se practicará una adición a la herencia
con estos bienes para adjudicarlo. Vale. En este caso, en cualquier caso, siempre tenemos la opción de, tenemos varios bienes, un hijo se quiere quedar un bien, otro se quiere quedar otro, bueno, pues en vez de compartir proindivisos, como hemos comentado en otras ocasiones, uno se puede adjudicar el bien completo y compensa a los demás económicamente. Este procedimiento no difiere de otras situaciones. Si esta situación se da en el ámbito de una herencia internacional, imagínate, España e Italia, ¿y qué pasa? Bueno, pues el procedimiento de una herencia internacional, como en el de otras ocasiones, va por la misma vía. Tendremos que otorgar poderes para pleitos en España. El procedimiento, por supuesto, se tiene que hacer en España porque es donde están los bienes objeto de litigio. En cuanto a los impuestos, pues tendrá el tratamiento de una herencia con no residentes, como comentamos en otras ocasiones. Presentamos nuestras sucesiones ante la Hacienda Estatal, nuestra plusvalía, por supuesto, ante el ayuntamiento donde radiquen los bienes. Quizás la mayor diferencia está tanto en el impuesto de sucesiones, bueno, pues porque te podremos aplicar norma estatal o autonómica en función de la que nos sea más favorable, y sobre todo en cuanto al tema de ganancia o pérdida patrimonial, porque tendremos que hacer nuestra declaración como no residentes todo el tiempo que mantengamos los bienes o en el momento en el que los vendamos. El tiempo en el que hemos estado inmersos en el procedimiento judicial no nos exime de plazo, o sea que tendremos que aportar los 4 últimos ejercicios para no tener ningún problema con la administración. Muy bien. 609 22 47 16, teléfono de Radio Intereconomía para mandar sus mensajes de texto o también de voz. Empezamos con el primer audio. Hola, buenos días. Soy Marcos. Somos 3 hermanos. Me gustaría saber qué pasa si uno renuncia a la herencia. Bueno, 3 hermanos y uno Muy renuncia. bien. ¿Cómo renunciar primero? Bueno, ¿y cuándo? Pues mi consejo es, primero, cuando una vez que fallece esa persona de la que vamos a heredar, averiguar cuál es el inventario de bienes y en qué situación está. Puede ser que tengamos un patrimonio interesante pero haya muchas deudas, pues en ese caso a lo mejor nos conviene renunciar. Entonces, una vez que tenemos ese inventario de bienes y sabemos aproximadamente qué es lo que nos vamos a adjudicar, decidimos aceptar o renunciar. El proceso para renunciar pues sería prácticamente el mismo que para aceptar. Nos tienen que declarar herederos, tenemos que firmar una escritura, en este caso en lugar de aceptación, de renuncia a la herencia, y tenemos que presentar nuestro impuesto de sucesiones ante la administración. Diferencia que la parte que yo renuncio, pues en este caso para los otros 2 hermanos, acrece a ellos. Quiere decir que ellos van a recibir su parte más la parte de Marcos, que la dividirán nuevamente entre 2. Con lo cual, y luego pagarán ellos sus impuestos y demás. Esta sería la diferencia. Vale. 609 22 47 16, notita de audio. ¿Tenemos una más? ¿A por ello? Hola, esto es una pregunta para el consultorio de herencias. Tengo 2 hijos, pero quiero dejar la casa solo a uno. ¿Puedo hacerlo legalmente? ¿Puedes o no? Solo a uno. A ver, hay que tener en cuenta, puede ser que sí, tendríamos que conocer los detalles del caso concreto, pero hay que tener en cuenta que no podemos dejar sin nada a un hijo y todo para el otro. Al menos la legítima tendríamos que darle a este segundo hijo. Entonces, si tenemos una casa y se la queremos dejar al hijo 1, al hijo 2 le tendremos que dejar al menos la legítima del resto de nuestro patrimonio. Vale. Vale. Si no... Pero tú imagínate que tienes varios bienes, ¿no? Entonces, tú valoras todos los bienes y sí que puedes decir, este para fulanito, este menganito y este para menganito, ¿no? Sí. Por igual a todos los hijos. Pero no es, uno para los 3 y otro para los 3, sino que puedes decir cada bien. Claro, hay varias maneras de adjudicar la herencia. Puede ser mediante legados, como tú bien dices, pues un bien para cada uno, o puedo valorarlo todo en conjunto y repartir a tercios, la legítima para todos y luego la mejor y la libre disposición para solamente algunos, pero lo que no podemos hacer es, tengo una casa y se la dejo solamente a un hijo y al otro no le dejo nada. O le dejo solamente una cuenta bancaria que ni siquiera cubre su legítima. Eso no, ¿por qué? Porque entonces el hijo al que hemos dejado desfavorecido puede impugnar la herencia y entonces lo que hemos querido hacer en nuestro testamento no sirve de mucho. Al final será según lo que diga la legislación española a mínimos. Vale. O sea, ¿y siempre testamento? Yo siempre recomiendo testamento, porque estamos seguros
de que nuestras últimas voluntades se van a cumplir y además dejamos menos problemas a los que se quedan, porque al final van a adjudicarse la herencia. Eso no va a quedar desierto, pero sí que es cierto que les vamos a complicar porque tienen que partir de una declaración de herederos, donde están los herederos, que hay veces, pues que las familias no tienen por qué separarse, pero bueno, uno se va a vivir a Estados Unidos, el otro se va a Nueva Zelanda, el otro no sé nada de él hace 5 años y se puede ralentizar mucho. Entonces, si dejamos un testamento, muchísimo mejor. Vale. ¿Cuándo hay que hacer el testamento? Bueno, pues yo diría que en cualquier momento de la vida. No porque tengo 65 años y ya entro ahí en la edad dorada. No. O sea, a mi despacho vienen incluso clientes jóvenes y siempre pregunto, me voy a casar, voy a hacer capitulaciones, muy bien. ¿Y el testamento? Pues ya que estamos en el notario, ¿qué más da? 2 documentos que uno. ¿Por qué? Porque el testamento además se puede cambiar durante nuestra vida y yo recomiendo hacerlo y no pasa nada. Tengo un nuevo hijo, me he divorciado, mi madre vive conmigo, o sea, pasan muchísimas cosas y siempre que sean hechos importantes que pueden cambiar pues un poco el devenir, ¿no? de nuestra vida y de los nuestros, pues se puede cambiar. ¿Por qué? Porque al final el testamento que sirve para poder adjudicar y tramitar la herencia es el último testamento válido. Muy bien, voy con llamada Rosa María. Buenos días. Buenos días. Cuénteme usted. Mire usted, en caso de mi madre, tiene una herencia yacente de su hermano y no la ha podido aceptar porque tiene una carga. El constructor se adjudicó la casa, pidió la hipoteca y ahora la propiedad sigue estando a nombre de mi tío y tiene la carga y como un embargo. ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos aceptar la herencia? ¿O qué podemos hacer aquí? Porque la propiedad tiene un cargo, un embargo, una deuda que no es nuestra. Muy bien. Pues gracias, muy interesante. Sí, la verdad que sí. Pues, Rosa María, yo diría primero intentar buscar al constructor. Imagino que pues a lo mejor se ha jubilado, a lo mejor ha fallecido, pero tendríamos que levantar esta carga. Si esta carga nosotros podemos demostrar que se le pagó, por ejemplo, al constructor, tendríamos que abrir un procedimiento para poder liberarla. Poder aceptar la herencia en las condiciones actuales, sí, la podemos aceptar, pero sería beneficio de inventario, con lo cual esa carga estaría ahí y la pagaríamos con nuestro activo de la herencia. Entonces, mi consejo primero es averiguar dónde está ese constructor o familia, qué pasó con esa carga y para poderla liberar. Si no, pues bueno, se quedará ahí. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por los consejos. Oye, hay nivel entre los oyentes. Mucho, Cada mucho. vez más. Esto a mí me supera. sorprende. Me gusta mucho. Oye, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Gracias, a un ti, abrazo. Adiós. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 € con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Débil y mal, así es como califica el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, la mejora en un 10% de la oferta de la OPA que el BBV ha lanzado sobre el banco. Una oferta, dice, que es incluso peor que la original. La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto y eso lo rechazó el Consejo. Y ahora nos ofrecen un 15,3%. Perdón por el tecnicismo. ¿A qué se debe esto? A que nosotros hemos hecho recompras de acciones y entonces nos ofrecen lo mismo por las acciones, pero ahora hay menos acciones y por lo tanto cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco, con lo cual es una oferta peor todavía que la original. En una entrevista en Onda Cero, González Bueno ha destacado que el Sabadell se ha revalorizado más del 80% desde el anuncio de la OPA, en tanto que el BBV ha tenido un comportamiento peor en bolsa. Ni el presidente del Sabadell acudirán a la oferta, sean cuales sean los términos, y rechaza que, tal y como apunta el BBVA, de llevarse a cabo en las nuevas condiciones, la operación sería fiscalmente neutra. Y sigue habiendo un gran riesgo de pago de impuestos. Han dicho que, bueno, y con esto alcanzamos la neutralidad fiscal, pero en su propio documento de esta mañana dicen, bueno, alcanzamos la neutralidad fiscal solo si superamos el 50% en la primera. Desde el mercado aseguran, entre tanto, que esta mejora de la oferta se veía venir, pero que el precio ofrecido está en la banda baja, aunque, dice Juan Luis García Alejo, de Grupo Ambank, demuestra la determinación del BBVA por hacerse con el Sabadell. BBVA demuestra que tiene una clara intención, pese a las condiciones, pese a las dificultades, por seguir adelante, y es un elemento que yo creo que debería de permanecer en el tiempo y darnos